Buenas tardes con todos nuevamente. A los que recién se conectan, el taller TAC les da la bienvenida a todos. Siguiente. Nuevamente se les recuerda, por favor, mantener su micrófono y cámaras apagados. De lo contrario, serán retirados del Meet. Por favor, es importante mantener una buena convivencia. Siguiente. Deben escribir su nombre y apellido completo, la universidad o entidad a la cual pertenece, además del correo electrónico. Y si son estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, escribir también su código de alumno en el chat. Siguiente. Cualquier duda o consulta pueden escribirla en el chat. En la última parte de la videoconferencia serán absueltas. Siguiente, por favor. Bueno, ya nos encontramos en la segunda parte de esta jornada a cargo del doctor Álvaro Vázquez. Esta charla se titula Perfiles bioquímicos de enfermedades hepáticas. Siguiente. El doctor Álvaro es médico veterinario egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria de nuestra Casa de Estudios. Tiene particular interés y experiencia en citología e inmunocitología, hematología, bioquímica clínica y enfermedades transmitidas por vectores. Es graduado adjunto en la Cátedra de Patología Clínica Veterinaria y la Cátedra de Prácticas en Laboratorio Clínico de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, es miembro del Círculo Profesional de Investigadores en Enfermedades Zoonóticas, transmitidas por vectores del Perú, más conocida como ZooVec. Y también es miembro de la Sociedad Americana de Patología Clínica Veterinaria. Entonces, sin nada más que decir, le damos pase al doctor Álvaro. Ya puede presentar sus diapositivas, doctor. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se le escucha perfecto, doctor. Gracias, voy a presentar en este momento. Un momento, por favor. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver? Sí, doctor, ya se observa. Ok, entonces voy a empezar. Vamos a ver algunos perfiles bioquímicos que están orientados a enfermedades hepáticas. Sin embargo, cuando hablamos de un perfil, pues estamos hablando de un conjunto de biomarcadores. Los biomarcadores en cuestión a especies menores como a especies mayores son múltiples. Tenemos muchos biomarcadores disponibles, incluso algunos están llegando, son nuevos los que están incorporándose a nuestra práctica diaria, pero es importante conocer cómo ellos pueden trabajar en conjunto, no de forma individual. La idea el día de hoy es de ver algunos perfiles de algunas enfermedades más comunes que pueden afectar tanto caninos como felinos y que están orientados a entender un poquito cómo funcionan cada uno de estos biomarcadores. Bueno, este es el contenido que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar un poco de las consideraciones antes de la interpretación, la parte preanalítica que es muy importante. Un poquito hablamos del hepatograma como tal, cuál es la información que nos brinda, los tipos de biomarcadores que en este caso los vamos a trabajar en 3 grupos, biomarcadores de daño, en este caso los más comunes que podemos tener a nuestra disposición son el ALT y el AST, biomarcadores de colestasis, ALP, la fosfatasa alcalina y la GGT o gamma glutamil transferasa, biomarcadores de función, ácidos biliares, proteínas y bilirrubinas. Hay muchos más. Por ejemplo, hablamos de urea, por ejemplo, hablamos de biomarcadores tipo colesterol, triglicéridos, pero no los estoy poniendo en consideración porque al final el perfil sería muy complejo. Y ustedes saben de que cuando estamos trabajando frente a un paciente
que tiene un conjunto de signos, el tema económico prima. Por lo tanto, hay que sacarle provecho a la información que tenemos en base a los biomarcadores que están a nuestra disposición y también considerar el tema económico, que es una parte muy importante. Los ácidos biliares los estoy considerando el día de hoy porque ya tenemos disponible en el Perú pruebas que nos permitan determinar ácidos biliares. ¿Sí? Hay empresas que ya las están comercializando como un servicio más, y la información que nos brindan es muy importante, tanto así que tiene que ver con el flujo de la bilis, y vamos a ver qué importancia tiene ella en cuestión a las patologías más comunes. Por último, toda esta información que estamos discutiendo lo vamos a poner en juego construyendo perfiles bioquímicos. Vamos a hablar más o menos de 8 o 9 patologías, 8 o 9 perfiles, que se ajustan básicamente a los biomarcadores de daño, colestasis y de función. Un punto importante cuando nosotros trabajamos bioquímica es lo siguiente. Tenemos que obtener una muestra que sea lo mejor conservada para poder analizar esos biomarcadores. Un punto en consideración muy importante es el siguiente, el tema de la retracción del coágulo. ¿Por qué? Tú obtienes una muestra, tienes que esperar un tiempo para luego procesar esta muestra y obtener un sobrenadante, que en este caso sería el suero, el cual tú vas a enviar a un laboratorio o vas a procesar en tu clínica si tienes los equipos disponibles en ella. Entonces, el tiempo de retracción de coágulo va a variar un poco. Como el día de hoy estamos enfocados a hablar de caninos y felinos, vamos a decir que el tiempo más o menos es de 30 a 40 minutos para ellos, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante esperar ese tiempo? Porque es el tiempo en el cual el coágulo se va a terminar de formar en condiciones normales, es decir, temperatura ambiente. Esto favorece, ¿qué cosa? De que la sangre sea capturada por ese enmarañado de fibrina que se va a formar. ¿Qué pasa si tú no capturas la sangre y la dejas libre? Lo que sucedería es que cuando tú centrifugues la muestra, ¿sí? Cuando haces el procesamiento del suero, lo que va a pasar es de que al momento de centrifugar la muestra, los eritrocitos se pueden lisar y se libera la hemoglobina. Esta hemoglobina puede actuar como un interferente al momento de determinar los biomarcadores. Por lo tanto, va a haber un incremento, un falso incremento o una falsa disminución de distintos biomarcadores. Ese es un punto muy importante, por el cual nosotros tenemos que esperar esos 30, 40 minutos de temperatura ambiente. Obviamente, en verano, estos tiempos se pueden reducir un poco a 20 o 30 minutos. ¿Cómo podemos acelerar esto? Lo hacemos empleando, por ejemplo, el baño María. Luego de que centrifugamos la muestra, esa muestra ya coagulada y pasó los 30, 40 minutos, con una pipeta lo que vamos a hacer es extraer este sobrenadante, que sería el suero. Y este suero sí lo podemos trasladar o lo podemos procesar ahí mismo en nuestra clínica veterinaria. Sería lo ideal. Cuando hablamos de enfermedades hepáticas, pues estamos hablando de un conjunto de signos que son muy inespecíficos todos ellos, pero hay algunos que ya nos hacen pensar o nos llevan a pensar en un probable problema hepático, como por ejemplo, ¿qué podría ser? Podría ser la anorexia, ¿sí? La letargia, la pirexia, los vómitos, pérdida de peso o ictericia. Entonces, son signos, si bien es cierto, un poco inespecíficos, un poco unos más que otros, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la ictericia, por ejemplo, la pérdida de peso, por ejemplo, la orina más cargada, un poco tornada de color ámbar, ya nos hace pensar de que puede haber una patología que esté girando en torno a los hepatocitos. Creo que hay una bulla de fondo, por favor, ¿pueden apagar su micro? Disculpen. Ok, gracias. Entonces, les comentaba, los signos son muy inespecíficos, es verdad, pero hay algunos que nos orientan un poco más, como puede ser la ictericia, ¿verdad? Los vómitos, por ejemplo, pérdida de peso. Entonces, vamos a ir viendo de que cuando uno ya va teniendo en mente estos signos, incluyendo la pirexia, uno piensa y dice, pues, esto me puede llevar a un problema hepático, ¿sí? Por lo tanto, yo ya estoy pensando en mis biomarcadores hepáticos, pero la idea es cómo los agrupo. ¿Cómo los solicito? ¿Cuáles solicito? ¿Sí? Entonces vamos a ver esto porque la parte clínica prima aquí. ¿Sí? Estamos trabajando patología clínica, por eso que la parte clínica es muy importante. Vamos a empezar. Entonces les comento lo siguiente. El hígado como tal es un órgano que se considera una glándula mixta. ¿Por qué?
Porque tiene una función exócrina, por ejemplo, producir bilis, y una función endócrina, por ejemplo, producir el factor de crecimiento insulínico tipo 1, el cual es el encargado de generar la cantidad de músculo que tenemos disponible, músculo esquelético. Por lo tanto, pacientes que tienen una falla hepática probablemente tengan una disminución de la masa muscular por disminución en la producción de este factor. O sea, tenemos un órgano mixto, función exócrina y endócrina. Pero además de ello, de las funciones exócrinas como tal, una de las más importantes es la síntesis. Por ejemplo, ¿de qué? De albúmina, proteínas transportadoras como puede ser la globulina transportadora o de unión a la tiroxina, por sus siglas en inglés TBG, ¿sí? Las lipoproteínas transportadoras, ¿sí? Los DLDL, HDL, ellas, producir eritrocitos, ese es un tema muy interesante, producir la bilis, como les mencioné, glucosa y factores de coagulación. Cuando les hablo, por ejemplo, de producir albúmina, este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en albúmina, pensamos en una proteína que tiene una característica muy importante. ¿Cuál es? Mantener a los líquidos dentro de los vasos, ¿sí? Por lo tanto, van a haber situaciones en las cuales nosotros vamos a tener disminuciones en albúmina, ¿sí? Y va a haber extravasación de líquidos fuera de los vasos, ¿sí? Pero no siempre esto va de la mano con un problema hepático. Les pongo un ejemplo. El síndrome nefrótico es una condición que puede ser hiperaguda, aguda, ¿sí? Imagínense ustedes una operación en la cual a un paciente le hicieron una esterilización por flanco lateral y de casualidad el cirujano cogió el uréter. Generas un problema tremendo. Probablemente este paciente termine padeciendo un síndrome nefrótico. ¿Y qué es un síndrome nefrótico? Básicamente es lo siguiente. Hipoalbulinemia, hablando de la parte laboratorial, obviamente, hipoalbulinemia, ¿sí? Por lo tanto, edema en el organismo, en las partes blandas, tipo extremidades, hiperlipidemia y lipiduria, ¿sí? ¿Por qué habría hiperlipidemia y lipiduria? Lo que sucede es de que el cuerpo, al estar perdiendo constantemente albúmina por la orina, en el síndrome nefrótico, ¿sí? Lo que sucedería en este caso es de que el cuerpo, pues, en cuestión al hígado, produciría otro tipo de proteínas, que serían, por ejemplo, las DLDL. Y va a haber una movilización de lípidos, por lo tanto va a haber una hiperlipidemia, ¿sí? Va a haber tanto lípido disponible de que esos lípidos van a salir por orina y va a haber una lipiduria. Entonces tenemos este conjunto de 4 hallazgos que nos pueden hacer pensar en un síndrome nefrótico. Es un proceso muy avanzado. Les hablé también de los eritrocitos. Sabemos de que el hígado puede ser un órgano en el cual puede haber eritropoiesis extramedular, es decir, producción de eritrocitos fuera de la médula ósea. Esto es muy común en situaciones donde la médula ósea no se da abasto. Por lo tanto, el órgano puede estar incrementado de tamaño, puede haber una hepatomegalia, ¿sí? Cuando el cuerpo no se da abasto. Son situaciones particulares que muchas veces las vamos a ver y vamos a pensar, ah, no, el hígado está mal. No, no siempre. El hígado no siempre va a estar mal cuando está incrementado de tamaño. Puede ser una eritropoiesis extramedular. Función metabólica detoxificadora. Sabemos muy bien que la bilirrubina indirecta, las toxinas que están circulando en la circulación esplácnica, toda esa circulación que tiene que ver con el tracto digestivo, la detoxicación de fármacos, la conversión de amoníaco a urea, son funciones metabólicas detoxificadoras del hígado. Por lo tanto, necesitamos un órgano que esté trabajando bien para que pueda cumplir esta función. Por último, el almacenamiento, una función muy importante que tiene que ver con las reservas de glucógeno, triglicéridos, vitamina A, entre otras. Disculpen, ¿me están escuchando? Tengo la preocupación de que no se escuche. Sí, doctor. ¿Hola? Escucha. Gracias. Perfecto. Sí, Vamos a hablar un poquito de los incrementos. Gracias, muchas gracias. Vamos a hablar de los incrementos de la actividad enzimática. Ya estamos más o menos en un contexto de lo que puede hacer el hígado, ¿verdad? Función exócrina, endocrina, sabemos que hacen muchas cosas. Vamos a ver cómo podemos orientar todo esto a biomarcadores, que es lo que nos importa el día de hoy. ¿Ok? Entonces, incrementos de la actividad enzimática. Muchos decimos, oye, mira, este paciente viene con un incremento muy marcado de la ALT, por ejemplo, o de la fosfatasa alcalina, y tú lo ves y tiene el doble, y tú le dices a la persona que te dijo eso, oye, no, para mí es poco, y él te dice, no, para mí es mucho. Ah, ok, entonces comenzamos en una especie de debate en el cual nosotros decimos, ¿es mucho? ¿Es poco? ¿Es bastante? ¿Esto varía? Capaz el doctor que me enseñó, para él era mucho, pero para mí es poco.
Entonces hay una especie de consenso en el cual nosotros vamos a poder establecer, independientemente del biomarcador, ¿sí?, que este sea un incremento leve, moderado o elevado. Hay que hablar un idioma similar entre nosotros para poder entendernos. Por lo tanto, vamos a decir, independientemente de cuál sea el biomarcador, que el incremento va a ser leve. ¿Cuándo? Cuando el límite superior, digamos, 50 miligramos por decilitro de una unidad que se me viene a la mente. Si el límite superior es 50, ¿ok? Si yo tengo 5 veces más el incremento, menos de 5 veces más del límite superior, o sea, 250, si tengo menos de 250, tendría un incremento leve. ¿Se entiende más o menos el contexto? Vamos al otro ejemplo, moderado, entre 5 a 10 veces el límite superior. Si el límite superior de un biomarcador es 10, ¿sí?, ¿cuál sería un incremento moderado? Uno que esté entre 5 veces el límite superior y 10 veces el límite superior. O sea, entre 250, ¿verdad?, y 500. Si el límite fuese más o menos 50. ¿Estamos? Finalmente, es elevado cuando está más de 10 veces el límite superior. Si fuese el límite superior 50, ¿cuánto sería más de 10? Más de 500. 510, 520, entre otros. Ese es un contexto que nos ayuda a entender un poquito el tema de leve, moderado o elevado. ¿Por qué? Porque los perfiles se van a crear en función a esto, a decir si es un incremento leve, moderado o elevado de estos biomarcadores. Sabemos que muchos de los biomarcadores son enzimas. ¿Qué es una enzima? Básicamente cataliza, acelera un proceso de conversión de un sustrato a un producto, ¿verdad? Pero no todos los biomarcadores son enzimas. Eso debe quedar claro. No todos son enzimas. Y que el incremento de la actividad enzimática muchas veces, casi siempre, nos indican daño o una inducción. Casi siempre digo esto. Vamos a ver que hay situaciones donde no. Incrementos no están asociados a daño, incrementos no están asociados a inducción. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son estas situaciones. Tipos de biomarcadores. Esta es la forma más simple de clasificarlos. No es la única, es la más simple. Vamos a ver que los biomarcadores hepáticos se dividen en biomarcadores de daño, de colestasis y de función hepática. ¿Qué quiere decir daño? Estamos hablando de un daño al parénquima, ¿ok? A los hepatocitos. Por lo tanto, los dos biomarcadores más comunes empleados son el ALT y el AST. ¿Sí? Colestasis. ¿Qué quiere decir colestasis? Estancamiento de la bilis. La bilis no está saliendo. Puede ser un problema dentro del parénquima como un problema fuera del parénquima. Es decir, extrahepático. Puede ser intrahepático o puede ser extrahepático. Un ejemplo de extrahepático, por ejemplo, una obstrucción a nivel de la vesícula biliar. ¿Pero qué? ¿Vesícula biliar no es hepático? No. Vesícula biliar no es hepático. Los canalículos biliares que están dentro del tejido del parénquima hepático se consideran como un tema hepático. Los que están fuera, no. La vesícula biliar, no. Un colelito, una obstrucción a ese nivel es un problema extrahepático. Función hepática. Tenemos que ver con las funciones que cumplía el órgano, ¿verdad? ¿Qué funciones cumplía? Funciones detoxificadoras, funciones de síntesis, funciones de almacenamiento. Todas estas funciones están reflejadas en algunos biomarcadores. Un dato importante aquí en cuestión a la función es que tenemos disponible los ácidos biliares como nuevo biomarcador actual en el medio para poder valorar el flujo biliar. El flujo biliar es muy importante. Vamos a ver para qué nos sirve. Y un dato mucho más importante que todo lo que les he dicho hasta el momento es que no hay ningún signo clínico ni dato de laboratorio patognomónico en una hepatopatía. No hay ninguno. O sea, no hay ningún signo clínico, ni siquiera un dato de laboratorio que te diga esto es patognomónicamente hablando una hepatopatía primaria. ¿Se entiende? Puede ser un problema secundario. ¿Ok? Hablemos de ALT. ALT, denominada alanina aminotransferasa, ¿sí? Antiguamente denominada TGP. Algunos laboratorios todavía tienen esta nomenclatura, pero es muy antigua, la TGP, transaminasa glutámico pirúvica. Es un nombre un poco trabalíngüico, ¿verdad? Te genera un problema cuando lo pronuncias muchas veces, pero básicamente quiero que se queden con esta idea, ¿sí? En ALT o TGP, que es lo mismo. Es la siguiente idea. Esta es una enzima, ¿ok? Es una enzima que se ubica a nivel de las membranas, ¿sí? Se ubica a nivel de las membranas, se encuentra pegado a nivel de las membranas. ¿Qué membranas? ¿Qué membranas tenemos en un hepatocito? Todos dicen la membrana citoplasmática. Perfecto, pero no es la única membrana. La mitocondria como organela también tiene membranas. Por lo tanto, voy a encontrar ALT citosólico, ¿sí?
y ALT a nivel de membranas. Está pegado a la membrana, ¿sí? Pero la membrana citoplasmática, no la mitocondrial. Y también hay una pequeña porción libre en el citosol. O sea, a nivel del citosol, del citoplasma libre, y a nivel de la membrana, pero membrana citoplasmática también está pegada. ¿Por qué está pegada el ALT? El ALT es una enzima, como su nombre lo dice, alanina aminotransferasa. Transferasa significa que transfiere. ¿Qué transfiere? Grupos funcionales. ¿De dónde lo transfiere? Del medio interno hacia el medio externo y del medio externo hacia el medio interno. Por lo tanto, tenemos una enzima potente en movilización. Ese es su trabajo. Que nos sirva a nosotros para identificar esto es un punto aparte, ¿ok? Pero su trabajo es hacer esto, movilizar. ¿Dónde vamos a encontrar ALT aparte de hepatocitos? Lo encontramos en el músculo estriado, tanto en el músculo estriado cardíaco como el esquelético. Un poquito más en el cardíaco, 25% menciona, y un 5%, muy poco, en el músculo esquelético, pero lo hay. Es un punto que tenemos que pensar cuando vemos incrementos de ALT, que no todo es hepático. Puede haber una cuarta parte cardíaca, sí, o una pequeña parte esquelética. Una pequeña parte también puede ser a nivel de riñón, donde podemos ver incrementos. Si un problema renal te puede llevar a esto, sí. Y una minúscula, indistinguible parte a nivel de cerebro, ¿sí? Entonces, no nos importa mucho la parte de cerebro, la dejamos de lado, ¿sí? Nos quedamos con las partes de músculo estriado y una pequeña parte a nivel de riñón, ¿sí? Doctor, disculpe que lo interrumpa. ¿Sí? Parece que su micro se está moviendo porque se escucha un poco de interferencia. Sí, se A puede ver, fijar. permíteme un momentito. A ver, voy a tratar de conectarlo de nuevo. Sí, por favor. A ver, ¿se escucha ahora, por favor? Confirma. ¿Se escucha? ¿Hola? Sí, doctor, sí se escucha. Ya, perfecto. Entonces, seguimos hablando de ALT. ALT es una enzima que, como toda enzima, como todo biomarcador, ustedes tienen que pensar lo siguiente. Los intervalos de referencia que les envían los laboratorios, ¿sí?, explican el comportamiento de un biomarcador en el 95% de los casos. Si tú tuvieses 100 animales y les haces evaluación, por ejemplo, de ALT y te dicen que el ALT debe ser menor a 50 unidades internacionales por decilitro, tú dices, perfecto, todos tienen que salir menor a 50. Y la estadística te dice, no, el 95% tienen que salir así. Un 5% te pueden salir más. Ah, ¿y cuánto más? 2.5% de animales pueden tener valores que sobrepasan los intervalos de referencia y 2.5% pueden estar por debajo de los intervalos de referencia. Eso se cumple para cualquier prueba, llámese hematocrito, llámese bioquímica, llámese uroanálisis, porque el 95% de estos animales, ¿sí?, cumplen esos intervalos. Un 5% no lo va a cumplir. Esa es estadística. ¿Okay? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los incrementos leves, que muchas veces no tienen una interpretación clínica, ¿sí? Pero son incrementos pero muy pequeños y en pocos animales. Les comentaba cuál es la función de la ALT. Tiene que ver con desaminar alanina, de ahí su nombre de alanina aminotransferasa, ¿sí? No vamos a discutir cuál es su mecanismo en el ciclo de Krebs, porque tiene que ver con el ciclo de Krebs, no es el tema de hoy. Lo que nos importa saber es lo siguiente, que como está dentro del hepatocito en gran cantidad, especialmente en el hepatocito de los caninos, es muy específica, por ejemplo, de daño a nivel de parénquima hepático en caninos, nosotros sabemos que pueden haber dos tipos de daños. Daños subletales, donde yo no la mato a la célula, no la destruyo a la célula, todavía la tengo viva, pero ya alteré la membrana de esa célula. Por lo tanto, el ALT que está dentro del hepatocito sale. Por lo tanto, el ALT que está pegado a nivel de la membrana, cuando alteré la membrana, va a salir. Entonces va a haber una salida de ALT cuando hay un daño subletal, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los daños subletales. Y luego vemos que hay daños letales o necrosis, donde yo voy a destruir algunos hepatocitos y ellos van a liberar también ALT, ¿sí? Entonces, miren, suena un poco paradójico, pero los daños subletales incrementan más el ALT que los daños letales o las necrosis,
Si se dan cuenta, sería una imagen más o menos de ese tipo. ¿Sí? La que apareció a la derecha, con la que apareció, disculpen, la que apareció a la izquierda, con la que apareció a la derecha. Entonces, va a haber un poquito de diferencia en cuestión a cuánto sale de ALT en función a si es un daño letal o subletal. Nuevamente, vamos a ver cuáles son los ejemplos de estos daños. Ejemplos de daños. Sí, hablamos solamente de ALT, ¿ok? Vamos a ver que hay diferentes tipos. ¿Me permiten un momentito, por favor? Tengo una interferencia aquí. Permítanme, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Gracias. Sí, Entonces, escucha bien. gracias. Vamos a ver daños hepatocelulares tanto letales como subletales. Este es un gráfico que ustedes van a encontrar en cualquier libro. O sea, que acá no hay información novedosa. Pero básicamente quiero presentarles lo siguiente. La información mucho va a depender de cómo tú la interpretes, más allá de que lo encuentres visualmente en un libro. Un ejemplo, hipoxia. ¿Por qué la hipoxia me puede llevar a un daño hepatocelular? La pregunta sería, ¿cómo? ¿Cómo una anemia, ejemplo de hipoxia, me puede llevar a un daño hepatocelular? ¿Cómo una congestión, digamos, generada por un problema cardíaco, ¿sí? me puede llevar a una hipoxia? ¿Y por qué el hígado tiene que estar mal? Vamos a ver a continuación esto. Metabólicos, lipidosis, ¿sí? El clásico ejemplo de paciente felino, gordito, que ya perdió el apetito y que tiene lipidosis. Sospechamos de lipidosis hepática, ¿verdad? Diabetes mellitus en pacientes tanto caninos como felinos me pueden llevar a un problema hepatocelular, que puede ser tanto letal como subletal. Hipertiroidismo felino, como un ejemplo muy particular de esta especie, donde vamos a encontrar daño también. Por ejemplo, una de las causas más comunes podría ser la leptospirosis, ¿verdad? Donde básicamente vamos a encontrar un patrón. El patrón se denomina necrosis hepática multifocal, donde vamos a encontrar un severo daño a nivel de múltiples hepatocitos, daño letal. Infecciones bacterianas que sean ascendentes a nivel de vesícula biliar, por E. coli, por ejemplo, que te genere una colangiohepatitis o una colangitis inicial, el virus de la peritonitis infecciosa felina, ejemplos de estos problemas inflamatorios infecciosos, no infecciosos como podría ser una cirrosis, por ejemplo, eventos traumáticos como un atropello, una caída de un animal que se cae del cuarto o quinto piso, ¿sí? Neoplasias, tanto primarias como metastásicas, un linfoma como un ejemplo metastásico, un carcinoma hepatocelular como un problema primario, neoplásico en el órgano, tóxicos. ¿Sí? Cuando hablamos de tóxicos, estamos hablando básicamente de necrosis hepática aguda masiva. O sea, va a haber muerte de cantidad de hepatocitos. ¿Sí? Acetaminofén para pacientes felinos, fenobarbital, tetraciclinas, agentes anestésicos, glucocorticoides y carprofeno. Esa es una lista un poco corta, pero que un poco se ajusta a lo que podemos nosotros manejar en nuestra práctica diaria. Ejemplos nutricionales no son muy comunes, ¿sí? Y están asociados a eventos más crónicos, tipo toxicosis por cobre, hemocromatosis. Son eventos que vas a encontrar en el libro y que no los vas a ver en tu práctica diaria, ¿sí? Congénitos, el shunt portosistémico congénito es una enfermedad donde vamos a ver daño hepatocelular porque básicamente no hay llegada de suficientes nutrientes hacia el tejido hepático y por lo tanto va a disminuir este parénquima. Enfermedades de almacenamiento. La lista es grande. Vamos a ver de que tenemos que ver cuál es el perfil, ¿sí? Nada me vale a mí saber cuál es la causa, porque estas son causas. Tenemos que ver el perfil. Y para construir un perfil necesitamos diferentes biomarcadores de daño, inducción y colestasis. Puse este gráfico porque quiero que vean ustedes también de que pueden haber daños en el músculo esquelético que pueden generar un problema sin que haya un problema hepatocelular, como pueden ser el atropello y las caídas. Eventos traumáticos en el músculo pueden elevar también el ALT. Como les mencionaba, hay una pequeña porción de ALT a nivel del músculo esquelético. ¿Sí? Y problemas congénitos que están asociados con camadas de animales pura sangre. Llámese, por ejemplo, un Golden Retriever que tiene un problema de músculos muy pequeños, muy reducidos. Esto se conoce como musculodistrofia canina. Está asociado con animales
con un gen, una alteración en un gen recesivo, que se da también en humanos, pero que se ve al inicio, es decir, cuando la camada, pues, se ve que un animalito tiene un problema en el desarrollo muscular. ¿Ok? Este es un gráfico interesante porque te presenta en dos ejes lo que sucede en cuestión a la concentración del ALT para el eje Y, ¿sí? Y la concentración y el tiempo de evolución en los días. ¿Qué sucede? Que cuando tú tienes un daño hepatocelular, ¿sí? Va a haber un incremento en la liberación, ¿sí? Disculpen, una presentación brusca, digamos, un evento agudo, donde se presentó un daño hepatocelular en cuestión de horas y minutos, ¿sí? Lo que va a suceder en cuestión al ALT es que va a pasar esto. A las 12 horas post daño hepatocelular va a haber un ligero incremento. Se va a comenzar a disparar el nivel, que usualmente es de 50 unidades internacionales por decilitro. Ese es el valor que manejamos en el laboratorio, 50. Entonces, al tercer día, ¿sí? Post evento, tercer día, 72 horas después, va a llegar a la cúspide de su incremento. O sea, el nivel más alto va a ser el tercer día post evento. Eso ténganlo en cuenta. Pero algo que también tienen que tener en cuenta es que luego del evento, el momento cero, ¿sí? El tiempo de vida del ALT va a permanecer elevado por bastante tiempo. Miren ustedes, casi 2 semanas. O sea, tú tienes un evento, el evento se solucionó, ¿sí? Porque la subida esta curva naranja y luego bajada quiere decir que el evento se solucionó. Hiciste todo bien, perfecto. Pero tienes un nivel de ALT incrementado por hasta 2 semanas. Eso es un punto muy importante que muchos pasamos por alto, porque decimos, hay que sacarle en una semana. Sigue mal. El ALT está elevado, dicen. Sí, porque su tiempo de vida es prolongado, 2 semanas. Tengan en consideración esto, ¿sí? ¿Y qué pasa en una necrosis? Como les mencioné, el pico de ALT probablemente sea menor, ¿ok? Probablemente sea un poco menor en cuestión al ALT, porque el daño hepatocelular subletal siempre va a ser picos mayores, picos más pronunciados. Porque acuérdense, no estoy matando la célula, estoy haciendo que cambie su permeabilidad de la membrana y libere ese ALT que está dentro. La necrosis mata la célula, ¿sí? Y ya no genera nueva liberación de ALT. ¿Ok? AST, pasemos a la AST, su prima hermana, que van casi siempre de la mano, estos dos. La aspartato aminotransferasa, también denominada hasta el día de hoy, mal denominada TGO, transaminasa glutámico oxalacética. Esta enzima muy parecida a la alanina aminotransferasa, lo que hace básicamente es transferir también grupos funcionales, pero su ubicación, ¿sí? Que está justamente a nivel de membrana, es un poquito mayor a nivel de la membrana de la mitocondria. No es un poquito, es bastante mayor a nivel de la membrana de la mitocondria. Y la concentración a nivel de la membrana del hepatocito es menor. Por lo tanto, cuando vemos incrementos de daño a nivel o incrementos de AST, ya estamos pensando que el daño pudo ser muy severo. ¿Por qué? Tú mataste la célula. Tuviste que matar esa célula para que se libere ese AST que está contenido dentro de la mitocondria. No hay otra forma. Tienes que destruirla. Pero, ojo, puede haber un daño, una injuria subletal que también te eleve poquito. Poquito, pero muy poquito. ¿Por qué? Porque hay poco AST a nivel citosólico. ¿Sí? Tengan en cuenta también esto. Cuando hay ligeros incrementos de AST, puede ser un daño subletal. Por ejemplo, ¿qué ejemplo de daño subletal? Una hipoxia causada por una anemia hemolítica. ¿Quién causa eso? No sé, Ehrlichia puede ser, por ejemplo, ¿sí? Necrosis en el hepatocito, incrementos muy marcados, ¿ok? Entonces, mayor incremento en la concentración está asociado ¿a qué? A necrosis. Menores incrementos ¿a qué? A injurias subletales, por ejemplo, hipoxia. ¿Dónde vamos a encontrar AST aparte del hepatocito? Lo vamos a encontrar en el músculo cardíaco y en el músculo esquelético, músculo estriado en general, ¿ok? Y la concentración es más o menos, se dice que entre 20 al 25%, o sea, una cuarta parte puede estar presente ahí. Es una cantidad muy significativa. Y una moderada cantidad lo vamos a encontrar también en eritrocitos. En verdad es muy poco, pero ¿cuándo vamos a ver esto? Cuando hay hemólisis. Por lo tanto, si tú hiciste mal la parte preanalítica, vas a destruir los eritrocitos y vas a liberar ese AST que está contenido dentro de ellos. Por lo tanto, puede haber un incremento falso. ¿Entienden por qué es importante esperar los 30-40 minutos para que se forme el coágulo? ¿Sí? Más de AST. El ciclo
nos importa poco el día de hoy. Sabemos que tiene que ver con movilización de grupos funcionales a nivel de las membranas, membrana citosólica y membrana mitocondrial. No vamos a detallar más, ¿ok? El día de hoy, pero es muy importante en esta función y nos sirve también a nosotros para poder evaluar la función hepática del músculo estriado también. Entonces, el origen puede ser tanto muscular como hepático, ¿verdad? Y acuérdense que esto hace que sea poco específica, o sea, no es muy específica de hígado, como sí lo puede ser un poco más el ALT. Está también presente una enzima adicional denominada la creatinquinasa, la que se trabaja muy poco, para ser sinceros, que nos permite diferenciar ese incremento. ¿Cómo diferenciar ese incremento? Vamos a ver a continuación. No hay técnicas actualmente disponibles para diferenciar AST citosólica de AST mitocondrial. Si va a haber en un momento sería genial, porque podríamos ver daños o lesiones subletales, muy, pero muy precoces. ¿Sí? Muy, pero muy precoces. ¿Por qué? Vamos a ver a continuación por qué. Miren esto. Ustedes saben cómo se distribuyen esta configuración del lobulillo hepático, ¿verdad? Eso lo hemos visto en histología, lo hemos visto hasta cansarnos. Sabemos que hay una triada portal en cada ángulo de este hexágono, de este lobulillo, y sabemos que hay zonas, ¿verdad? Hay una zona denominada zona 1, zona 2 y zona 3. La zona 1 es la zona donde va a estar más irrigada, donde va a haber más oxígeno, donde va a haber más afluencia de materiales nutritivos para estos hepatocitos. ¿Por qué? Porque la triada portal se comunica principalmente con ellos. ¿Me permiten poner acá un lapicero, por favor? Acá, listo. Esto sería la zona 1, ¿sí? Lo que estoy graficando acá. La triada portal, que sería esta, llevaría bastante nutriente a la zona 1, la zona más privilegiada dentro del lobulillo hepático, ¿ok? Es la parte más periférica, pero es la parte más privilegiada, ¿sí? La zona 2 es una zona donde el privilegio disminuye, y la peor zona es la zona 3, ¿ok? Esta es la zona que peor la va a pasar, la parte más central del lobulillo hepático, la parte centrolobulillar también denominada, ¿ok? ¿Por qué es importante saber esto? Porque precisamente en la parte centrolobulillar del hepatocito, ustedes van a encontrar mayor concentración de AST. ¿Cómo que mayor concentración? Claro, ¿y eso por qué se da? Por lo siguiente, en la zona 3, ¿sí? Va a haber una alta actividad metabólica, por lo tanto necesito bastante energía, por lo tanto necesito bastante mitocondrias, por lo tanto hay bastante AST en mitocondria y también a nivel del citosol. Entonces, vamos a ver que alteraciones por ejemplo, procesos isquémicos, ¿sí? Procesos que te llevan a un estancamiento de la sangre, van a llevar primero a una alteración en la zona número 3. ¿Se entiende? ¿Qué procesos nos pueden llevar a esto? Por ejemplo, una isquemia, ¿sí? Una isquemia prolongada, va a ser que la peor zona en cuestión al lobulillo hepático va a ser la zona 3. ¿Okay? Y vamos a encontrar que este daño subletal, esta isquemia, ¿sí? Puede llevar a incrementos leves de AST. Entonces, miren lo importante de ver esta condición arquitectónica del lobulillo. Sabemos que daños subletales tipo isquemia causada por una anemia, por ejemplo, te pueden llevar a ligeros incrementos de AST, muy ligeros, porque hay mucha cantidad de AST a nivel de esa parte que es una zona no privilegiada. El acetaminofén, la intoxicación en felinos, también te va a llevar a esto. ¿Por qué? Porque es una zona de metabolismo de fármacos. Por lo tanto, cualquier daño subletal, inicial, precoz, te puede llevar a incrementos de AST. ¿Qué otras drogas? Fenobarbital, tetraciclinas, agentes anestésicos, glucocorticoides, el carprofeno. Entonces, todas estas drogas te pueden llevar a incrementos de ALT ligeros. Por lo tanto, sería muy importante valorar esto cuando estamos trabajando con estas drogas en un paciente. ¿Se entiende? Los niveles de AST. Vamos a ver cómo va este tema de la curva. ¿Cómo es su curva? ¿Es parecida a la curva del ALT? ¿Es diferente? Hay que entender un poquito. ¿Dura 14 días como duraba el ALT? Vamos a ver. El tiempo de vida de este producto, del AST, es de 4 a 12 horas en felinos, o sea, te aguanta tranquilamente mediodía. Y en gatos es poco, 77 minutos, o sea, un poco más de una hora. Es muy poquito. Hay que tener en cuenta este detalle cuando queremos evaluar estas pruebas, ¿sí? Para ver el tiempo en el cual van a procesarlas en el laboratorio. Es un detalle importante. Miren ustedes cómo se configura. ¿Sí? Se configura de manera diferente. Tenemos el mismo ejemplo, un daño hepatocelular subletal, incremento, se solucionó a la cuestión de horas, ¿sí? Y luego baja, esa es la curva naranja,
la que está presente aquí, ¿sí? Esta curva. Luego, ¿qué tenemos? Que se dispara el pico de ALT a las 12 horas, ¿sí? Al tercer día tenemos ALT al tope, llegó a la meseta, al pico más alto, ¿sí? Pero miren AST siempre va a tener un pico menor, mucho menor que ALT. Miren esa paradoja que les estoy diciendo. ALT siempre va a marcar la pauta y AST va a estar un poco por debajo. Siempre. Excepto cuando tienes un problema muscular. Ahí es la única condición donde tú vas a encontrar ¿qué cosa? AST elevado, ¿sí? Porque está lesionando músculo, y hay bastante en músculo, y menos ALT porque hay menos en músculo. ¿Se entiende? ¿Y cuál es la otra condición donde vas a encontrar más AST que ALT? Cuando hay un daño subletal en la zona número 3 del lobulillo hepático, por esas drogas. Entonces va a haber un incremento leve de AST y ALT va a estar casi normal. ¿Se entiende? El tiempo de retorno al intervalo de referencia para ALT era 14 días. Para AST, más o menos estamos hablando entre una semana, semana y media. De 7 a 10 días, más o menos es el tiempo, 10, 12 días el tiempo en el cual podemos llegar a niveles. Entonces es un poquito menor en cuestión a cuando vuelve sus valores normales, aún haya solucionado tú el problema hepatocelular. ¿Cuáles son las condiciones que me van a llevar? Pues tú ves esto y tú dices, son lo mismo. Claro, las condiciones son las mismas. Las mismas desórdenes que te van a llevar a un incremento de ALT, te van a llevar a un incremento de AST. Cuando hablamos de un problema hepatocelular. ¿Sí? Pero tenemos una alternativa. Tenemos a esta enzima denominada creatinquinasa, que es un biomarcador muy específico de daño a nivel muscular. Cuando tenemos un incremento de AST por encima de ALT, ¿sí? O sea, ambos están incrementadas, pero hay más AST que ALT, tú dices, esto puede ser un problema muscular, ¿cómo lo confirmo? ¿Hay alguna forma? Claro que sí, emplea CK. ¿Por qué? Porque AST está a nivel citosólico y mitocondrial, perfecto. Te guías por una enzima que esté a nivel de solamente los músculos estriados, cardíaco o esquelético. Entonces, CK cumple muy bien esta función. Por lo tanto, tienes una enzima que te va a poder decir, sí, estás frente a un problema netamente muscular. ¿Sí? CK es citosólica. ¿Ok? Sí, CK es citosólica. No es mitocondrial como lo es AST. La única mitocondrial acá es AST. Vamos a pasar a otros marcadores. En este caso, los marcadores de colestasis. Fosfatasa alcalina, también denominada FAL o ALP, fosfatasa alcalina, o solamente FA de fosfatasa alcalina. Cualquiera de esos nombres están bien. ¿Dónde la encontramos? La encontramos a nivel de la membrana plasmática de hepatocitos, pero no solamente de hepatocitos, sino también de los epitelios, en cuestión al epitelio biliar. ¿Ok? Entonces, va a haber cuando hay un problema hepático, se va a incrementar. Cuando hay un problema biliar, se va a incrementar. ¿Sí? ¿Qué nos dice esto? Bueno, que básicamente no se vierte del hepatocito. O sea, no es que esté saliendo constantemente como si lo está haciendo AST o ALT. Lo que básicamente te dice es que esta enzima se incrementa cuando tenemos un mecanismo que busca incrementarla. Y esto se denomina inducción. Por lo tanto, esta enzima responde a la inducción. Cuando tú le das algún fenómeno, algún estímulo que la induzca, va a comenzar a incrementarse. ¿Cómo así? ¿Cómo que un estímulo? Vamos a ver qué estímulos pueden llevar a incrementar esto. No es uno, sino son varios los estímulos que pueden llevar a un incremento de las denominadas isoenzimas de fosfatasa alcalina. Miren, dentro de las más comunes tenemos a la hepatocelular, ¿sí? La biliar también, claro, y la ósea, ¿sí? Y las agrupo en este primer grupo porque son importantes debido a que tienen un tiempo de vida de 3 días. Esto es un punto a nuestro favor. Tenemos 3 días para evaluarlas. Y las otras, que son bastantes, son la isoenzima de corticoides, eso se ve solamente en caninos, no se ve en felinos. Intestinal, o sea, un problema intestinal me puede llevar a un incremento de FA. Placentaria, en animales que están en el último tercio de gestación, hembras. Problemas renales también. Leucocitaria y a nivel de glándula mamaria cuando las hembras están en lactación. El tiempo de vida es muy cortito, ¿sí? El tiempo de vida es muy cortito, de 3 a 6 minutos nada más. Tenemos poco tiempo, ¿sí? Para trabajarla. Por lo tanto, ni bien la sacas, deberías procesarla, esta enzima, y mantenerla en congelación para evitar que esta se pueda perder. Vamos a ver cómo funciona este tema del incremento sérico de fosfatasa alcalina.
Primero, tenemos un animal joven que está en crecimiento, sería la primera pregunta que tú debes hacerte. Si el animal sí está en crecimiento, pues considera que ese incremento de la fosfatasa alcalina se debe a una actividad osteoblástica que se está dando en ese animal joven. Por otra parte, si no es un animal joven, hay incremento de otros marcadores, biomarcadores, ¿sí? Como pueden ser biomarcadores de colestasis. ¿Cuáles son? Bilirrubina en suero, bilirrubina en orina, por ejemplo, o ácidos biliares en suero. ¿Hay incremento de ellos, de alguno de ellos? Si la respuesta es sí, pues estamos probablemente ante un problema netamente hepático, del parénquima hepático. Necesitamos también pruebas pancreáticas porque sabemos que el páncreas puede generar una reacción secundaria en el hígado. ¿Sí? Una pancreatitis aguda te puede llevar a un problema hepático. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta ello. Las radiografías y las ecografías son herramientas clave cuando trabajamos problemas hepáticos. ¿Sí? Y por último, la alternativa de la biopsia muchas veces es una alternativa muy viable cuando, por ejemplo, tenemos un paciente felino del cual no sabemos exactamente cuál es su situación en el hígado, pero tenemos incremento de fosfatasa alcalina, ¿sí? Incremento de enzimas de colestasis, como son la bilirrubina y los ácidos biliares, ¿sí? Y además el animal pues ya tiene muchos años. Nos hace pensar incluso en un problema inclusive neoplásico. Entonces hay que tener en cuenta la alternativa de la biopsia hepática. Si tú no encuentras incremento de los biomarcadores de colestasis, como son bilirrubina y ácidos biliares, tú dices, bueno, ¿le estaremos dando a este paciente corticoides o algún anticonvulsivante que pueda incrementar los niveles de fosfatasa alcalina, pentobarbital, por ejemplo? Si la respuesta es sí, bueno, considera que esto se debe a drogas. Es muy común que los corticoides solamente en caninos incrementen los niveles de fosfatasa alcalina. Y los anticonvulsivantes, tanto en caninos como felinos, también pueden incrementar los niveles de fosfatasa alcalina. Pero si tú no le estás poniendo nada a este animal, ¿ok? Vamos a pensar en lo siguiente. Puede haber evidencia de una lesión ósea, ¿sí? ¿Cómo que una evidencia de lesión ósea? Hay ciertos tumores, incluyendo el osteosarcoma, que pueden generar alteraciones óseas, ¿sí? Por lo tanto, tienes que valorar un límite. Si la fosfatasa alcalina está por debajo de 3 veces el límite superior, ¿sí? Tú puedes pensar de que esto se debe a un problema de actividad osteoblástica normal en un paciente. ¿Okay? Si está por encima de 3 veces el límite superior, puedes valorar inclusive, aparte del osteosarcoma, que es una de las causas que genera también esto, elevaciones por encima de 3 veces el límite, puedes valorar también la evaluación de la función adrenocortical, glándula adrenal. Puede haber un problema a este nivel. Por lo tanto, estamos generando niveles altos de fosfatasa alcalina. Miren que el problema a nivel de glándula adrenal fue la última alternativa. Llegamos a esto luego de hacer todo un algoritmo donde vamos quitando probables causas. ¿Sí? GGT. GGT siempre va de la mano con fosfatasa alcalina, deberían ir de la mano. Es mucho más específica que fosfatasa alcalina, no se produce por muchos órganos. ¿Sí? La terminología, hay un problema, se puso ALT, acá no debe ir ALT, debe ir GGT. Se denomina gamma glutamil transferasa o también denominada gamma glutamil transpeptidasa. Es lo mismo. Entonces, esta se encuentra ligada a la membrana citoplasmática, ¿sí? Pero es un poco más específica porque está en el hepatocito, membrana citoplasmática o citosólica, canalículo biliar y epitelio biliar. Entonces, está muy, pero muy adherida solamente a estas estructuras. Por lo tanto, lo hace más específica que fosfatasa alcalina. Eso es un punto muy importante. Porque nos indica dos cosas. O hay una colestasis intrahepática, ¿sí? A nivel de parénquima, o una colestasis extrahepática, a nivel de otras estructuras, como puede ser la vesícula biliar. Hay proporciones muy pequeñitas de GGT en otros órganos, como puede ser el páncreas, glándula mamaria, músculo estriado, esquelético, el riñón o eritrocitos, pero la cantidad es muy pequeñita y el tiempo de vida media en estos órganos, ¿sí? De la isoenzima de GGT es muy corto, por lo tanto no se considera como significativa su incremento por una alteración en estos órganos. Los hepatocitos, acuérdense, están unidos y entre espacio y espacio, ¿sí? De hepatocito y hepatocito, se genera este espacio virtual denominado canalículo biliar. Acá se empieza todo el camino de la bilis. La bilis inicia cuando un hepatocito con otro hepatocito se juntan y dejan un espacio. No hay nada, no hay endotelio, no hay nada que tapice eso. Solamente es un espacio virtual
donde se van a liberar todos esos productos, ¿sí? Que deben salir a nivel de vesícula biliar, ¿sí? Como el ácido cólico, por ejemplo. Entonces, GGT está ahí, está pegada a nivel de ese canalículo biliar, pegada también a nivel de la membrana del hepatocito. Vamos a ver también esto, que la prednisona puede ser un fármaco que te incrementa la concentración de fosfatasa alcalina, como pudimos ver anteriormente, como un corticoide. Pero se dice que también puede generar un incremento de GGT, pero el incremento siempre es mucho, mucho menor. Sí, es mucho, mucho menor. Es casi no significativo, no es perceptible muchas veces, pero algunos mencionan de que se puede incrementar por corticoides, tipo la prednisona, prednisolona, que se aplica. En orina sí la están utilizando, pero es decir, una muestra colectada en orina puedes tú identificar niveles de GGT, porque se produce también a nivel de los túbulos contorneados. Entonces, al haber un daño a nivel tubular, probablemente encontremos un incremento de GGT, y esto se está trabajando, pero con una muestra de orina, ¿sí? No con una muestra de sangre. Como les comenté, los niveles de eritrocitos y músculo es muy bajo, por lo tanto no es significativo y no se considera como una causa cuando hay un incremento de GGT. El tiempo de vida es de 4 días, tenemos un tiempo largo, ¿sí? Por lo tanto, es suficiente para poder valorarla en una clínica o transportarla de un punto a otro punto. Es muy estable GGT. Ahora vamos a ver incrementos de tanto GGT como fosfatasa alcalina, pero que no tienen que ver con inducción. Yo les mencionaba que tiene que haber una inducción, tiene que haber un mecanismo que estimule la producción de fosfatasa alcalina, si no, no se va a incrementar. Pero va a haber un mecanismo por el cual, sin inducción, tú vas a poder elevar fosfatasa alcalina y GGT. ¿Cuál es ese? Inflamación. Tú tienes una hepatitis inflamatoria causada por una leptospira, por ejemplo, por una peritonitis infecciosa felina. Tú vas a tener un infiltrado de células a nivel de parénquima hepático, y estas células lo que van a hacer es generar un edema. Este edema lo que va a hacer es básicamente obliterar, ¿sí? Obliterar todo este sistema de cañerías. Todas tus cañerías que vienen a ser los canalículos biliares se van a obliterar. Por lo tanto, va a haber mucha presión, ¿no? La presión que genera este edema va a hacer que básicamente estos canalículos se taponen. Y los niveles de fosfatasa alcalina y GGT se van a incrementar, sin que haya inducción. Simplemente hay un evento inflamatorio que está causando una presión a nivel de esos canalículos y va a haber un incremento de fosfatasa alcalina y GGT. Se va a ver en problemas netamente inflamatorios, puede ser infecciosos como no infecciosos. Puede haber también incrementos de fosfatasa alcalina y GGT cuando hay, por ejemplo, tanto un proceso inflamatorio, ¿sí? Como un proceso inflamatorio / necrótico, es decir, un daño letal / un daño subletal. En general, sucede exactamente lo mismo. Vamos a tener una obliteración de la salida de fosfatasa alcalina y GGT, por lo tanto va a haber un incremento de ellas. ¿Y por qué se va a ver un incremento? No va a salir la bilis. La bilis va a ser el estímulo que va a estar ahí presente por esta obliteración de la salida de estos productos. Hablemos de ácidos biliares, hablemos de un marcador nuevo, hablemos de algo que nos va a ayudar muchísimo, porque ácidos biliares es un grupo de moléculas que nos permiten a nosotros hacer que los productos que estamos digiriendo, estamos nosotros, por ejemplo, tratando de asimilar, tanto, por ejemplo, un canino, un felino, o nosotros mismos, se digieran, sean más disponibles. Las grasas se van a procesar, ¿sí? Se van a asimilar más fácilmente cuando tenemos ácidos biliares disponibles luego de la dieta. Esto hace de que los ácidos biliares sean muy importantes para poder aprovechar productos que tengan una naturaleza lipofílica. Pero muy aparte de esto, que es muy importante, ¿verdad? Es también entender que los ácidos biliares tienen un circuito. Este circuito de los ácidos biliares es muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos ácidos biliares que se están produciendo diariamente, ¿sí? De una forma no conjugada, que viene a ser los SBNC, que son sales biliares o también denominados ácidos biliares no conjugados. El hígado mismo conjuga estos ácidos biliares, ¿ok? Y luego se van a almacenar a nivel de los canalículos biliares y luego en vesícula biliar, y van a estar disponibles para que luego de que tú almuerces un animal coma, ¿sí? Se liberen a nivel del conducto biliar.
se liberan, facilitan la asimilación de lípidos a nivel de duodeno, ¿sí? Y luego van a dejar de estar conjugados. Pero nuevamente van a ingresar al tejido hepático vía porta, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, es un circuito continuo, donde va a haber una cantidad constante de ácidos biliares que están entrando y saliendo, ¿sí? Una pequeña cantidad, muy pequeña, más o menos el 5% de ácidos biliares, ¿sí? No va a entrar nuevamente a este círculo, sino va a salir, ¿sí? Va a salir a través de la vena hepática y va a entrar a circulación sistémica. Y precisamente son esos niveles tan bajitos que nosotros vamos a medir con las pruebas. Entonces, si se interrumpe este circuito, ¿sí? El circuito enterohepático, así se denomina, circuito enterohepático, nosotros vamos a tener, ¿qué cosa? Un incremento de ácidos biliares en circulación. ¿Se entiende? Entonces, este es un punto muy importante. Acá hay un gráfico también que menciona esto, un poquito más complejo este gráfico. Habla del ácido cólico, es uno de los componentes de los ácidos biliares, ácido cólico. Y vamos a ver para qué nos ayudan estos ácidos biliares. Entonces, muchas veces tú vas a estar en la situación en la cual evalúas ácidos biliares, ¿sí? En un paciente que tú sospechas de que tiene una alteración en el circuito enterohepático y los ácidos biliares se mantienen normales, ¿sí? Esto es un problema muy serio. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar situaciones donde hay pacientes que tienen, por ejemplo, una alteración en este circuito enterohepático, ¿sí? Y hacen la prueba y te sale normal. Por lo tanto, cuando tú sospechas de una alteración en el circuito enterohepático, lo que tienes que hacer es valorar esto, ¿sí? En ayunas y luego de haber consumido alimentos, es decir, postprandial, 2 horas luego de consumir alimentos. ¿Por qué? Porque se debería estimular este circuito. Entonces, lo valoras antes y después y vas a tener una idea un poco más clara para no tener falsos negativos en cuestión al incremento de ácidos biliares o sales biliares. ¿Cuáles son las causas que me van a llevar a incremento de ácidos biliares? Fallas hepáticas crónicas, donde va a haber una disminución en ese circuito. ¿Sí? El ácido biliar no se va a conjugar, se va a mantener más tiempo a nivel no conjugado. Ese nivel no conjugado va a entrar a circulación sistémica y vas a ver un incremento, ¿sí? Problemas hepáticos crónicos progresivos. Colestasis, obviamente, porque tengo una obliteración de la entrada de bilis a duodeno, por lo tanto tampoco van a salir esos ácidos biliares y se van a incrementar en circulación. Esto va a ser, obviamente, un escenario no muy común, ¿sí? Más que todo estamos hablando de eventos crónicos, pero también vamos a ver alteraciones a nivel extrahepático, como pueden ser enfermedades intestinales, donde se va a evitar la salida o se va a generar una mala absorción de las denominadas sales o ácidos biliares. Es decir, deberían asimilarse para pasar luego al hígado nuevamente, pero hay una alteración a nivel de intestino que te evita de que estos ácidos biliares sigan su circuito nuevamente. O sea, problemas hepáticos como problemas del tracto digestivo a nivel de duodeno ilio que pueden llevar a un incremento de estos ácidos biliares. El shunt portosistémico es una de las causas más comunes en pacientes que son, por ejemplo, pequeñitos, que tienen anemia, que tienen microcítica, que tienen edemas, son pequeños en cuestión a la camada, y tú dices, oye, ¿qué está pasando? Haces una ecografía y ves una comunicación anómala a nivel de hígado con intestino. Y tú dices, este paciente, ¿sí?, se sospecha de que tenga un shunt portosistémico. Este shunt portosistémico lo que va a hacer, aparte de generar una alteración a nivel de las sales biliares, te va a generar también una alteración a nivel del metabolismo y aprovechamiento de los nutrientes. Es un animal que no va a tener glucosa, va a tener glucosa baja, hipoglucémico. Es un animal, por ejemplo, que va a tener además mucho contenido de amoníaco, porque el hígado no puede convertir el amoníaco a urea, ¿sí? Es un animal que va a tener una anemia microcítica normocrónica, propio del shunt portosistémico. Es un animal que además puede tener cristales de biurato de amonio en orina, por el incremento de amonio. Entonces, es un conjunto de signos y de hallazgos de laboratorio que te van a decir, este animal
tiene shunt portosistémico, además del incremento de ácidos biliares. ¿Sí? La pérdida de masa funcional también es un punto muy importante, porque obviamente no tenemos la capacidad de que se conjuguen los ácidos biliares nuevamente y entren al circuito. Entonces, un evento crónico progresivo, ¿sí? Un evento tipo una cirrosis, te puede llevar a esto, a una pérdida del parénquima funcional, por lo tanto, a una pérdida en la capacidad de síntesis de ácidos biliares conjugados y un incremento de estos a nivel no conjugado, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros estamos ante la necesidad de saber si verdaderamente hay una alteración a nivel de la vía enterohepática. Pero para valorar esto, tenemos que trabajar también a la par con marcadores como son fosfatasa alcalina, ¿sí? Que nos va a ayudar bastante y que va a ser el punto de partida para muchas situaciones, como podría ser fosfatasa alcalina elevada en un paciente, es muy inespecífica, me guío por una más específica, que sería GGT, ¿sí? Si encontramos que hay un nivel alto de GGT, ¿sí? Estamos en la obligación de trabajar esto desde el punto de vista de una ecografía. Esto lo digo cuando no tenemos a la disposición, por ejemplo, valorar ácidos biliares. Muchas veces eso se nos complica mucho porque, si bien es cierto, en el Perú no todos tenemos el acceso, pero valorar esto a nivel de una colestasis con la ayuda de una ecografía nos va a ayudar bastante para entender un poquito si hay o no una alteración en el circuito enterohepático. Vamos a pasar al tema de las proteínas, que es un tema amplio, donde básicamente vamos a hablar de albúmina. La albúmina como una proteína muy importante porque nos permite mantener a los líquidos dentro de los vasos y además porque nos sirve como medio de transporte para distintas hormonas o sustancias que deben ser eliminadas. Hace que las sustancias sean hidrosolubles. Es un punto muy favorable porque nos permite transportarlas por toda la circulación. Entonces, un punto interesante a tener en cuenta es que cuando calculamos proteínas totales, ¿sí? Y luego calculamos albúmina, la diferencia entre albúmina y proteínas totales es lo que se entiende como globulinas. Todos lo hacen. Nadie calcula los niveles de globulinas cuantitativamente hablando. Todos lo hacen por diferencia. ¿Okay? Entonces es un punto importante para entender qué pasa con albúmina y cómo tiene que ver con el hígado. Es importante mencionar lo siguiente. El 100% de la albúmina es producida por el hígado. Solo el 50% de las globulinas son producidas por el hígado. El otro 50% es producida o son producidos por los linfocitos. Entonces, cuando hablamos de albúmina, estamos hablando de una proteína que es exclusivamente producida por el hígado. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos también de proteínas totales, acuérdense, por favor, si quieren valorar factores de coagulación, que probablemente va a ser una causa muy común de valoración cuando hay un paciente que tiene, por ejemplo, petequias, equimosis, sangrado, hemoabdomen, entre otras cosas, tienen que hacerlo con un tubito de citrato de sodio al 3.2%, no con el tubito de tapa roja. ¿Por qué? Porque los factores de coagulación, ¿sí?, no se pueden valorar con estos tubitos. Tienen que ser solamente con los tubitos de citrato de sodio. Como les decía, la albúmina es básicamente un potente producto que nos permite mantener a los líquidos dentro de los vasos. El transporte de ácidos grasos, el transporte de aminoácidos, el transporte de metales, calcio, hormonas y bilirrubina es gracias a la albúmina. Si no tenemos albúmina, vamos a tener un incremento de estos productos en circulación, muchos de ellos tóxicos, ¿sí? Y además la albúmina también contribuye a mantener el pH sanguíneo, un punto muy importante. Ahora, algo mucho más importante que todo esto es lo siguiente. La albúmina, disculpen ustedes, ahí están construyendo cerca de mi casa y hay bulla. ¿Se está escuchando? Disculpen. No puedo detener eso. Está cerca de mi casa. Sí, doctor, se escucha, pero también se logra escuchar la interferencia. ¿Verdad? Sí, ya deben estar acabando. Disculpe, le dije que no hagan bulla hasta ahora a los vecinos, pero lamentablemente las personas no escuchan. Bueno, les comentaba que hay un punto muy importante, que es el tema de la albúmina y la globulina. Este es un punto que deben ustedes entenderlo porque les va a ayudar bastante. La albúmina es conocida como una proteína de fase aguda negativa. Y la globulina es conocida como una proteína de fase aguda positiva. ¿Qué significa? Que cuando tienes un evento inflamatorio, las positivas van a aumentar, ¿sí? Y la albúmina puede disminuir. ¿Por qué se da esto?
Básicamente por lo siguiente, si tú tienes un paciente con Ehrlichia, por ejemplo, donde se están produciendo anticuerpos, las globulinas deberían aumentar porque son un tipo de anticuerpos, ¿verdad? Entonces, ¿qué haría el cuerpo? ¿Qué haría el hígado? ¿Qué haría el hepatocito? Lo que haría es lo siguiente. Primero, intentaría inteligentemente disminuir los niveles de albúmina. ¿Por qué lo haría? Porque si no disminuye los niveles de albúmina, la sangre se vuelve muy viscosa. Entonces, esto complica mucho la situación del paciente. Por lo tanto, hay que bajar esto sí o sí. ¿Lo logramos cómo? Bajando los niveles de albúmina. La sangre se vuelve menos viscosa, más líquida, es más fácil transportarla. ¿Ok? Entonces, siempre se entiendan ustedes que la albúmina se considera como una proteína de fase aguda negativa y la globulina como una proteína de fase aguda positiva. Muchos pacientes que vienen con Ehrlichia vienen con valores de globulina altos y niveles de albúmina o normales o bajos ya, cuando ya este evento se ha hecho un poco más crónico. Entonces, hay un balance entre estas dos, muy importante. ¿Cuáles son las causas de hiperalbuminemia? La única causa reconocida de hipoalbuminemia, es decir, incremento de albúmina, es la deshidratación. El cuerpo no va a producir más albúmina de la que necesita. Es imposible. Solamente lo va a hacer cuando tienes deshidratación. Pero sí va a disminuir los niveles, tanto por causas hepáticas como por causas extrahepáticas. Miren ustedes, la preñez, la lactación, la mala absorción intestinal, la desnutrición, la caquexia, enteropatías perdedoras de proteínas, problemas renales, hemorragias, quemaduras, parásitos, se pueden llevar a pérdida de proteínas, por lo tanto, pérdida de albúmina. Pero solamente los problemas hepáticos crónicos te van a llevar a un evento en el cual haya hipoalbuminemia. Ningún evento agudo a nivel hepático te lleva a hipoalbuminemia, ninguno. No lo puede ser, tiene que ser crónico. ¿Por qué? Porque el tiempo de vida media de la albúmina, ¿cuánto es? Más o menos de 21 a 30 días, o sea, hay bastante tiempo. Así tú destruyas al hígado el día de hoy, te quedas con albúmina que está circulando, que se va a mantener por 21 días como mínimo. ¿Se entiende? Solamente eventos crónicos te van a llevar a una disminución cuando hablamos de hígado. Puede haber cualquiera de estas causas, problema renal o problema a nivel de una mala absorción o mala digestión en el tracto digestivo. ¿Sí? Hablemos de bilirrubina de manera muy cortita, nos queda poco tiempo. Vamos a ver lo siguiente. La bilirrubina es un producto que se va a producir diariamente por dos vías. La primera vía es el eritrocito, llega a cumplir, en el caso del canino, sus 120, 110 días, luego tiene que morir. Cuando muere, lo va a hacer de dos formas. Una forma es conocida como extravascular y una forma es conocida como intravascular. ¿Cuál es la forma extravascular? Es la forma más común, en la cual los eritrocitos viejitos, senescentes, van a ir al vaso o al hígado y un macrófago se los va a comer. Es ahí cuando se inicia la producción de bilirrubina. ¿Pero de qué tipo? No conjugada. Luego de que sale del macrófago a nivel de hígado, a nivel de vaso, especialmente de vaso, ¿sí? Se va a unir a la albúmina. Y cuando se une a la albúmina, esta bilirrubina no conjugada va a ser transportada hasta el hígado nuevamente. Y en el hígado se va a conjugar, ¿sí? Para hacerla hidrosoluble y menos tóxica, porque es muy tóxica, y tratar de eliminarla. ¿Se entiende? Entonces, este producto se va a dar tanto por una vía extrahepática, como les mencioné, como por una vía una vía extravascular como una vía intravascular. La vía intravascular es una vía un poco más interesante. ¿Por qué? Voy a destruir a los eritrocitos en los vasos sanguíneos. ¿Cómo así? Circulan por los vasos y ahí, ¡plum!, se van a destruir. ¿Pero por qué se destruirían? Porque la membrana se vuelve más dura. ¿Sí? La membrana tiene que ser muy flexible, muy elástica. Si no es así, se vuelve dura, se va a destruir. Y cuando se destruya, va a liberar la hemoglobina. ¿Pero qué importa que la libere? Claro, no importa mucho. El único problema de la hemoglobina es que cuando llegue al riñón del paciente va a generar un problema. Por lo tanto, hay mecanismos por los cuales el hígado produce proteínas que van a estar constantemente vigilando el cuerpo y decir, ah, mira, hay hemoglobina libre, ven para acá. La trae y la procesa. Entonces, hay dos mecanismos de producción de bilirrubina, una vía intravascular y una vía extravascular que tiene que ver con los macrófagos, especialmente el vaso. Entonces, cuando entendemos un poquito de cómo suceden estos incrementos de bilirrubina, estamos ante situaciones que deberían hacernos pensar rápidamente que un paciente con mucosas ictéricas, ¿sí?, puede tener una de estas tres causas en cuestión al incremento de su bilirrubina. ¿Cuál sería? Una causa prehepática. Básicamente es una anemia hemolítica. Cuando tú tienes una anemia hemolítica, ¿sí?, tienes alta cantidad de ¿qué? De
hemoglobina que se está liberando. Por lo tanto, el hígado debería, ¿qué hacer? Debería, en teoría, mandar esa proteína que te comento, coger a esa hemoglobina y llevarla al hígado nuevamente para procesarla, ¿sí? Pero no se da abasto. Tenemos muchos eritrocitos que están muriendo, por lo tanto tenemos mucha hemoglobina libre. Esa hemoglobina libre, como les dije, va a generar un problema, especialmente ¿a dónde? A nivel de riñón. ¿Por qué? Porque no está llegando procesada, está llegando cruda, está llegando tal cual hemoglobina y va a generar un problema a nivel de los túbulos, especialmente el túbulo contorneo proximal. Entonces, ¿qué pasaría con este órgano? Lo que sucedería es lo siguiente. Básicamente, cuando tenemos niveles incrementados de bilirrubina de tipo prehepática, ¿sí? La bilirrubina total, como se conoce a la suma de la bilirrubina conjugada y no conjugada, ¿sí? Va a estar incrementada. ¿Sí? Va a haber un incremento de bilirrubina total, ¿sí? Porque hay mucha cantidad de bilirrubina que está siendo, se está produciendo. ¿Pero qué tipo de bilirrubina en especial? La no conjugada. El órgano, en este caso el hígado, no tiene la capacidad suficiente. Va a incrementar los niveles de bilirrubina no conjugada, ¿sí? Porque el hígado se está estancado con todos esos niveles tan altos de hemoglobina que se están produciendo, ¿sí? Entonces, en hiperbilirrubinemias prehepáticas va a haber un incremento de las bilirrubinas totales y un incremento de la bilirrubina, ¿sí? De tipo no conjugada o llamada indirecta, ¿sí? ¿Cómo estarían los niveles de bilirrubina conjugada o directa? Van a estar normales o ligeramente incrementados. Casi siempre van a estar normales. Un problema netamente hepático. ¿Qué sucedería? Sucedería lo siguiente, que básicamente no tengo la capacidad de ¿qué? De conjugar esa bilirrubina que se está produciendo, ¿sí? Independientemente si es una causa hemolítica o no, sí puede ser una causa no hemolítica, una causa normal, ¿sí? Se van a destruir diariamente eritrocitos, va a haber hemoglobina libre, ¿sí? Por lo tanto, yo necesito conjugarla para eliminarla luego. Si yo no tengo hepatocitos, no tengo esa capacidad de conjugar. Por lo tanto, ¿qué sucedería? Que la bilirrubina no conjugada, aquella que es producida por los macrófagos, va a estar incrementada como en una causa de tipo ¿qué? De tipo prehepática. Pero la diferencia en este caso está en que la bilirrubina de tipo no conjugada o directa va a estar disminuida, porque no va a haber una especie de conjugación, ya no tenemos tejido para conjugar. Entonces, incremento de la bilirrubina indirecta y disminución de la bilirrubina directa va a ser el perfil clásico de un paciente que tiene hiperbilirrubinemia hepática. Finalmente, la hiperbilirrubinemia poshepática se caracteriza ¿por qué? Porque tenemos valores incrementados de bilirrubina total, si los niveles están altos, ¿sí? Pero ¿qué sucede aquí? Se está produciendo bilirrubina conjugada, pero el problema está en torno a que es un problema poshepático a nivel de la vesícula biliar, no va a salir, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría incrementado yo? Tendría niveles muy altos de bilirrubina de tipo conjugada, porque no se está liberando, se está conjugando, todo está bien, pero no puede salir, por lo tanto se va a incrementar la bilirrubina de tipo conjugada. ¿Cómo estarían los niveles de bilirrubina no conjugada? Normales, ¿sí? Pueden estar normales, ¿ok? Porque no hay una alteración en este tema de la conjugación. El tema es salida. Los conductos de salida, el conducto biliar o el ducto biliar está obliterado, no hay una salida a este nivel. Las bilirrubinas como tal, ¿sí? Están muy asociadas a eventos como pueden ser las anemias, como les mencionaba. Suelen ser las causas más comunes de hiperbilirrubinemia. Entonces, tú tienes que tener algoritmos que te permitan diferenciar causas tanto asociadas a la anemia como no asociadas a la anemia. Les presento aquí un gráfico donde ustedes van a poder llegar a una conclusión un poco más práctica. Esto no es nada complejo. Simplemente les digo de que las causas de hiperbilirrubinemia muchas veces están asociadas a problemas prehepáticos, ¿sí? Básicamente anemia, y problemas hepáticos, ¿sí? Colangiopatitis o hepatitis. Las causas post-hepáticas son poco comunes, no son muy comunes. Llegamos a este cuadro, el cuadro final, donde nosotros vamos a poner en juego todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Vamos a ver que tenemos el desorden, ¿sí? Esto lo vamos a trabajar desde el punto de vista de un daño a nivel de enzimas de daño, un daño o un incremento a nivel de enzimas de colestasis, de estancamiento, que vienen a ser la fosfatasa alcalina y la GGT, y enzimas o productos, ¿no? Que serían de síntesis, que sería la bilirrubina, los ácidos biliares y la albúmina. Todos ellos los hemos visto.
Por eso que los presento a continuación. Vamos a ver el primer escenario, conocido como necrosis hepática multifocal. Esto es muy común, por ejemplo, en pacientes que vienen con infecciones. Llámese, por ejemplo, leptospirosis, ¿sí? O una peritonitis infecciosa felina. ¿Qué vamos a ver en esta condición? Vamos a ver lo siguiente, que los intervalos de referencia van a estar incrementados, ¿sí? Más que todo para las enzimas de daño. Es un daño multifocal de necrosis, ¿sí? Va a haber un incremento solamente de ellos, ¿sí? Y los marcadores tanto de función, como vienen a ser la albúmina, la bilirrubina y los ácidos biliares van a estar normales, eso es muy común. Y también la colestasis no se va a ver alterada en este caso. Por lo tanto, pacientes que vengan con leptospirosis, peritonitis infecciosa felina, van a presentar este tipo de patrón. ¿Qué tanto se va a incrementar el ALT y el AST? El incremento va a ser leve a moderado, no va a ser severo. Acuérdense que era leve y que era moderado, ¿sí? No va a superar 10 veces el límite superior, no lo va a hacer. Si lo supera, es otro escenario. No estamos hablando netamente de un problema por una leptospirosis o por una peritonitis infecciosa felina. Estaríamos hablando de otro escenario diferente. Vamos a ver el tema de la hipoxia, especialmente la generada por la anemia o una enfermedad cardíaca congestiva a nivel de ventrículo, a nivel de derecho. Entonces, nosotros pensamos que debería haber un incremento de ALT y AST, pero a diferencia de la necrosis hepática multifocal de agentes infecciosos, este incremento es muy ligerito, es muy pequeño, es leve, no suele ser más que leve, ¿sí? Y en el caso sea causado por una anemia, ¿sí? Va a haber un incremento de la bilirrubina total, por eso lo pongo entre paréntesis, ¿sí? Entonces, cuando hay una anemia hemolítica inmunomediada, va a haber una hipoxia, va a haber un daño a nivel de ¿dónde? A nivel de la zona 3 del lobulillo hepático, por lo tanto va a haber un incremento de AST probablemente, ¿sí? Si hay un problema cardíaco, ¿sí? A nivel de la porción derecha, por un tema netamente congestivo, ¿sí? Va a haber un incremento sin de ALT y AST, pero sin incremento de bilirrubina. Los demás marcadores de síntesis y de colestasis no se van a ver alterados. La necrosis aguda masiva, este es un escenario un poco diferente, donde esto está más vinculado a escenarios tóxicos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una intoxicación, ¿ok? Entonces vamos a ver que los marcadores van a verse muy elevados. Entonces, en cuestión a enzimas de daño, el ALT y AST va a estar de moderada a marcada su elevación, ¿sí? Entonces estamos hablando de marcadores que se van a disparar muchísimo. Pero no solamente se van a disparar estos marcadores de daño de una manera muy marcada, sino también ya se van a ver alterados las enzimas de colestasis, ¿sí? Vamos a encontrar incrementos leves, ¿sí? O valores normales en la etapa más temprana. Los incrementos de bilirrubina pueden estar presentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la capacidad de conjugar de los hepatocitos ya se ve menguada al ser un evento muy masivo donde la intoxicación podría generar una falla en cuestión a la conjugación de la bilirrubina. Grandes lesiones focales. Cuando hablamos de grandes lesiones focales, estamos básicamente hablando de situaciones no muy comunes, conocidas como abscesos, podría ser una causa, infartos hepáticos, esto se da más que todo debido a torsiones en el lóbulo hepático, especialmente en el lóbulo lateral izquierdo, que es el más grande, ¿sí? Y que además tiene una facilidad de movimiento, por lo tanto, en animales grandes como los Goldens, puede haber una torsión hepática y generar una lesión hepática focal que incremente los niveles de enzimas en cuestión al ALT y al AST. Pero los incrementos suelen ser leves y obviamente estamos hablando de un escenario en el cual un paciente tuvo un antecedente de haber estado jugando, un animal grande, de tipo un golden, ¿sí? Y luego pues viene con una evaluación donde encontramos incrementos leves de ALT y AST.
Usualmente, en estos casos, los pacientes no van a venir con signos clínicos. Si hay una torsión, no va a venir con signos clínicos. Si hay un absceso, no va a venir con signos clínicos, ¿sí? Y los niveles de marcadores de síntesis, como es la albúmina, no se va a ver alterado para nada. La lipidosis hepática felina, este es un caso muy particular, porque básicamente acá hay un incremento de los triglicéridos que se están depositando a nivel de los hepatocitos. Estos triglicéridos van a generar una alteración en la membrana de los hepatocitos. Por lo tanto, los marcadores de colestasis se van a ver muy incrementados. Son los que marcan la pauta usualmente en estas situaciones. Y dentro de los marcadores de colestasis, entre la fosfatasa alcalina y la GGT, ¿sí? La fosfatasa alcalina suele ser el marcador que más está incrementado en pacientes felinos. Paciente felino que deja de comer y que está gordito, ¿sí? Es un paciente candidato a padecer una lipidosis hepática. Pero también podemos verlo esto en pacientes que tengan diabetes mellitus, una pancreatitis aguda, en felinos también, hepatotoxicidad que se pueda dar, hipertiroidismo, ¿sí? Y lo más común, pacientes felinos obesos, ¿sí? Donde va a haber un incremento mayor de fosfatasa alcalina que de GGT. El incremento de ALT y AST suele ser leve en estas condiciones, de leve a moderado, ¿sí? La bilirrubina y los ácidos biliares se van a ver alterados. ¿Por qué? Porque va a haber un daño a nivel de la membrana. Los hepatocitos ya no van a tener la capacidad de conjugar, ¿sí? Y el circuito enterohepático se va a ver alterado. Los niveles de albúmina no se van a ver alterados. ¿Por qué? Porque acuérdense que tiene un tiempo de vida media de 21 a 30 días. O sea, es un tiempo de vida prolongado, por lo tanto no va a haber incrementos o disminuciones, disculpen, en cuestión a la albúmina. Hepatopatías por corticoides. Esto solamente se da en pacientes caninos, ¿sí? Donde vamos a ver algo parecido a la lipidosis, donde vamos a encontrar enzimas de colestasis incrementadas, van a marcar la pauta, pero en este caso, más que todo, va a ser un problema que se puede dar por administración de altas dosis de corticoides de manera exógena o por el hiperadrenocorticismo o síndrome de Cushing. Las enzimas hepáticas van a estar incrementadas, las de daño van a estar incrementadas de manera leve a moderada, ¿sí? Y el ALP, ¿sí? Parecido a la lipidosis hepática felina, va a estar muy incrementada. Usualmente está de moderada a marcadamente incrementada. La colangitis o obstrucción biliar. Bueno, en este caso todas las enzimas de colestasis van a estar incrementadas, si el circuito enterohepático va a estar comprometido y no va a haber una salida de la bilis. Por lo tanto, los ácidos biliares van a estar elevados, la bilirrubina va a estar elevada, especialmente la de tipo conjugada, ¿sí? La GGT y la fosfatasa alcalina también van a estar elevados, y eso se debe a que los ácidos biliares, cuando se estancan, generan un daño a nivel de los canalículos biliares. Por lo tanto, además de encontrar GGT elevada, fosfatasa alcalina elevada, ácidos biliares elevados, bilirrubina elevada, probablemente encontremos que el paciente con el tiempo va a tener niveles elevados de ALT y AST, porque los ácidos biliares van a dañar este canalículo biliar cuando estos no van a salir a cumplir su función. Las enfermedades hepáticas crónicas, aquí ya vamos a poder ver, ¿sí? Especialmente cuando ya están avanzadas, disminución en albúmina. Son de las pocas situaciones donde vamos a encontrar disminución de albúmina. No son muy comunes estos escenarios, acuérdense, tiene que haber un tiempo prolongado para que haya una disminución en albúmina. Las enfermedades hepáticas de tipo crónicas progresivas se van a deber a procesos inflamatorios que sean crónicos, toxicosis, acumulación de metales tipo cobre, hierro. Eso no es muy común en verdad, pero lo que básicamente caracteriza esto es que es un daño subletal, no es una necrosis. Por lo tanto, encontramos niveles normales o ligeramente incrementados de ALT y AST, ¿sí? Entonces, este es un punto muy interesante de mencionar, porque es una de las pocas causas que te van a disminuir los niveles de albúmina. El Shunt portosistémico, como les mencioné, la característica de ellos es básicamente que tenemos un paciente, el congénito, que tiene ácidos biliares muy incrementados, son los que más alterados se van a ver, los niveles de albúmina se van a ver normales o bajos con el tiempo, hay anemia microcítica, ¿sí? Y se incrementan también los niveles de amoníaco y disminuye la urea.
los niveles de enzimas de daño o enzimas de colestasis van a estar normales, no va a pasar nada con ellos. La bilirrubina puede verse incrementada, sí, pero especialmente la bilirrubina de tipo no conjugada. Las neoplasias, pues lo que van a hacer básicamente ya sea una neoplasia primaria, un carcinoma hepatocelular, o si fuese el caso de una neoplasia metastásica, un linfoma, te van a generar un escenario muy variable. Y cuando uno piensa en neoplasia, pues básicamente debes estar pensando en que todos tus marcadores pueden estar incrementados. Y cuando tú piensas en esto, básicamente un paciente que tenga más de 6 o 7 años, que venga con signos paraneoplásicos como podrían ser caquexia de malignidad, ¿sí? Hipercalcemia de malignidad, por ejemplo, o sea, pacientes que ya tienen antecedentes de estar padeciendo una situación crónica y que además tú haces un perfil bioquímico a nivel de los marcadores hepáticos y encuentras elevaciones de estos marcadores, incluyendo una disminución de la albúmina. Ese es un escenario un poco variable, pero que está muy restringido a animales que tienen años y donde básicamente la ecografía nos orienta a encontrar estructuras que están en el parénquima hepático. Eso sería todo. Gracias por su atención. Disculpen la bulla que hubo cerca de mi casa. Bueno, nuevamente gracias y ahí tengo algunos medios para que se puedan comunicar conmigo si tienen alguna duda en particular. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Ahora procederemos a leer las preguntas de los participantes. Empezando por Mariela Díaz, lo felicita por la excelente ponencia y su consulta es si existe una variación del rango de los intervalos de las enzimas hepáticas en los diferentes laboratorios. Entonces, ¿qué intervalo debería considerar? Ok. Se cortó un momentito. Entendí que era, si hubiesen variaciones en cuestión a los intervalos, ¿cuál yo debería considerar, verdad? Sí, así es. Ya. A ver, las variaciones en cuestión a los laboratorios es algo que van a ver siempre, en todos, no solamente en biomarcadores hepáticos. Básicamente, como les decía, muy aparte de este tema de las variaciones, las elevaciones leves, moderadas y severas van a ser una pauta. Pero una pauta adicional a esto, ¿sí? Es también darnos cuenta de quién marca la pauta. O sea, si vuelvo a la parte de atrás, donde presenté a todo este panel estos perfiles, enfermedades, tú dices, bueno, todas las flechas están incrementadas. Pero sí, obviamente, cuando yo me detuve a hablar de Shunt portosistémico, por ejemplo, les comentaba de que los ácidos biliares marcan la pauta. Entonces, tú debes primero, en primera instancia, muy aparte de los intervalos de referencia que son importantes y que van a cambiar, como usted dice, entre laboratorio y laboratorio, tú detente y fíjate cuáles están incrementados de tus biomarcadores y luego el segundo paso sería ver qué tan incrementados están. Tú dices, el límite superior que me da este laboratorio, digamos, es 50, ¿cuánto está incrementado? ¿De manera leve, moderada o severa? Entonces tú vas poniendo al costadito, ¿sí? Leve incremento, o si quieres una flecha hacia arriba, moderado, 2 flechas, ¿sí? Y marcado, 3 flechas, y tú vas haciendo una especie de llenado, llenas, y tú dices, bueno, ya tengo mis marcadores en función a los incrementos, y tú, por ejemplo, encuentras que dentro de esos incrementos es un paciente felino, gordito, que dejó de comer, ¿sí? Y tú dices, mira, la fosfatasa alcalina me salió elevada, más elevada que todos los demás. Por lo tanto, tú ya estás pensando en una lipidosis hepática felina. Los demás pueden estar incrementados, ¿sí? Pero ya uno marca la pauta. Pero esa pauta marcada se hace en función a los incrementos, ya sean leves, moderados o severos. Ahora, la pregunta en cuestión era, ¿qué hago cuando varían? Lo que sucede es de que cuando tú vas, por ejemplo, al laboratorio de patología clínica de San Marcos, te van a decir, AST y ALT debe estar en menos de 50 unidades internacionales por litro. Es un ejemplo. ¿Okay? Tú te vas a otro laboratorio y te dicen, no, tiene que estar en menos de 65. O sea, cambió 15 unidades internacionales entre un laboratorio y otro. ¿Eso marca la diferencia? Podría marcar, por ejemplo, en cuestiones de AST, cuando les decía de la zona número 3 del ovolillo hepático, que se eleva cuando es un tema del empleo de fármacos, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros tenemos que darnos cuenta de que todos los laboratorios varían y tenemos que guiarnos más que todo por una tendencia clara. O
¿sí? Antecedentes del paciente. Le estoy aplicando un fármaco que me genera un problema, un corticoide, por ejemplo, ¿sí? Entonces me voy y me fijo en el AST, pero mi intervalo varía. Bueno, me fijo en qué tanto varía. Varía entre 10, 50 y 15. Bueno, en realidad todos los intervalos que he visto hasta el día de hoy varían muy poco. Varían entre 15 hasta 20. Para algunos dicen, pero eso ya es un diagnóstico. Sí, pero lo que sucede es que yo no me guío por los niveles de tanto numéricos, sino me guío por el límite que te va a entregar el laboratorio. Yo no me guío tanto por los niveles que, si fuese 50 o 65. Me guío más por el límite y lo multiplico por 1, 2, 3, 4, hasta 10 veces el límite superior. ¿Sí? Sería el consejo que les puedo dar en cuestión a los intervalos de referencia. Sí, me parece que con la respuesta ya cubrió la segunda pregunta de Mariela, pero si aún le queda dudas puede volver a repreguntar. Ahora pasamos a la segunda pregunta de Guadalupe, que dice, ¿bilirrubina se consideraría un marcador mixto o solo de función? Esa es una muy buena pregunta. Eso depende un poco de la literatura que tú emplees, ¿sí? Porque puede ser considerado un marcador mixto, claro que sí, pero lo considero como marcador de función, ¿sí? Porque cuando hablamos de función, estamos hablando no solamente de síntesis, ¿sí? Que sería a veces una discusión que entra en las personas que ven este tema en los libros, ¿no? Dicen, no, de función, no, de síntesis. Ok, si como les comenté al inicio, les dije, esta es una clasificación de las más simples y de las más comunes, que son marcadores de daño, marcadores de colestasis y marcadores de función. Cuando hablo de función, dentro de función estoy involucrando síntesis, ¿sí? Pero si queremos separar síntesis y función, podemos decir que es mixto, ¿verdad? Pero al final la interpretación no dista mucho, es la verdad, ¿sí? Podemos ser un poco más estrictos hablando de esto, pero el resultado final, sí, te va a llevar a, básicamente, de que estamos viendo una función como tal, ¿ok? Sería básicamente la respuesta que tengo ante esa pregunta. Sí, y otra pregunta de la misma participante es, ¿solo la hemólisis sería un factor de interferencia a nivel de absorbancias? No, eso es una muy buena pregunta. Claro, lo puse porque es lo que tú vas a generar cuando centrifugas una muestra, ¿sí? Y tú puedes evitar. ¿Qué cosa no puedes evitar, pero genera una interferencia también? Muy buena pregunta. Es la presencia de un plasma, o un suero amarillo, que sería bilirrubina. Entonces la bilirrubina tú no puedes evitarla porque así la centrifuga va a estar disponible. Y también es un interferente que te va a generar incrementos o disminuciones de estos marcadores. Entonces eso no lo puedes evitar. Y otro que sí puedes evitar también, pero que no lo menciono muchas veces porque se sobreentiende, bueno, es básicamente el ayuno. Un animal tiene que estar en ayuno para tomar una muestra. ¿Por qué? Porque si el animal no está en ayuno, lo que va a suceder es que luego de que el animal ha comido, va a movilizar lípidos, va a movilizar kilomicrones. Y esos kilomicrones, que son un empaquetamiento de lípidos, van a interferir con la determinación también de estos marcadores. Entonces, el ayuno es una pieza clave para casi todos los análisis, ¿sí? Y el centrifugado adecuado, luego de que pasaron 30, 40 minutos, es una pieza muy importante para evitar el tema de la interferencia. Por último, la bilirrubina, que es algo que tú no puedes evitar. Ahora, actualmente ya hay tecnología disponible en el Perú y en el mundo que nos permite hacer análisis bioquímicos, ¿sí? Quitando de lado ese tema de la hemólisis, quitando de lado el tema de la bilirrubina, quitando de lado el tema de los lípidos. ¿Por qué? Porque hay técnicas que te permiten, a través de membranas, sacar todos estos pigmentos y quedarte solamente con un sobrenadante puro. Obviamente el costo de estas técnicas es un poquito mayor, ¿sí? No voy a hablar de qué laboratorios o qué marcas son, pero el día a día, el que trabajamos casi todos nosotros, incluyendo el laboratorio de patología clínica, no emplea esas técnicas, por lo tanto hay que tener cuidado. Y tienes que preguntar. Sí, obviamente esto va de la mano con costos adicionales que te evitan o te quitan estos interferentes. Y la última pregunta de la doctora Guadalupe, ¿cuáles son los rangos de lectura de los marcadores donde se interferirían en la lectura? ¿Cuáles son los rangos? Ya, muy buena pregunta también. Las elevaciones suelen ser leves,
pero muchos mencionan y son más estrictos y dicen que no debería elevar más de 3 veces el límite superior, ¿sí? Suelen ser elevaciones muy leves, pero que ni siquiera alcanzan a 5 veces el límite superior. Muchos dicen hasta 3 veces el límite superior. Por ejemplo, uno de los más comunes interferentes que se genera con hemólisis, ¿sí? Es el incremento de AST. Les mencionaba que la AST también está en los eritrocitos, entonces se va a incrementar falsamente, ¿sí? Ahora, la hemólisis también te puede incrementar no solamente estos que están acá disponibles, sino también te va a incrementar o te va a hacer un desbalance en cuestión a los electrolitos, porque acuérdense que el eritrocito como tal es el culpable. ¿Por qué es el culpable? Porque si tú lo destruyes, estás liberando todo lo que tiene en su interior. ¿Qué tiene en su interior? Poquito AST, electrolitos, ¿sí? Que te van a generar un problema cuando quieras hacer un perfil electrolítico, ¿sí? Y la hemoglobina como tal, por el método de bueno, el método habitual es por fotometría, eso es por el método que trabajamos en el laboratorio, se ve interferido, ¿por qué? Porque al ser un pigmento, cambia se puede decir, la dirección del rayo de luz que va a entrar en la muestra, ¿sí? Y puede incrementar falsamente muchos de estos marcadores que están disponibles acá, muy aparte de la AST, incluyendo, por ejemplo, el ALT. Tenemos otra consulta de Henry Ticona. ¿Los valores de referencia son variables en especie, raza, altitud geográfico u otros? Buena pregunta. Sí, deberían variar. Lamentablemente no tenemos estudios que validen esto. Lo que sí tenemos, y no lo he puesto aquí porque ya sería un tema más amplio, es cómo varían los niveles, por ejemplo, de estos biomarcadores que están aquí en función a la edad, que es algo que más nos importa, creo. Que no, es tan importante como los niveles de altura y todo lo demás, porque obviamente cuando estamos en un lugar alto, llámese por ejemplo Ticlio, llámese Puno, pues obviamente los valores van a cambiar. Y aparte que cambien estos valores, cambian las condiciones en las cuales se deben determinar. Muy aparte en las cuales tú puedes encontrar, por ejemplo, un paciente que tenga más hematocrito cuando esté en altura, eso es lo normal, es un proceso fisiológico, tú deberías tener un método estandarizado a esos niveles de altura. Entonces, les comento esto porque, que yo sepa, no hay ningún laboratorio, incluyendo estos de los más modernos, que haya podido trabajar esto a nivel de altura. ¿Sí? Este es el punto, el talón de Aquiles para muchos de los estudios que se hacen en altura, donde las condiciones no son las mismas que a nivel del mar. Entonces, obviamente, así tú hagas todo perfecto, quite los interferentes, ¿sí? Esto se va a ver alterado por las condiciones de la altura. La edad es muy importante, varía muchísimo. Por ejemplo, los niveles de bilirrubina son muy incrementados en los primeros días de vida, las primeras semanas de vida, luego se van a estabilizar. Entonces vamos a tener que ir a un desbalance muy marcado. Para los interesados, si gustan, les puedo permitir una tabla donde van a ver de manera significativa cómo se da esta dinámica de estos biomarcadores en cuestión a la parte pediátrica de los pacientes, tanto en caninos como felinos. Creo que les va a también ayudar bastante, porque siempre acuérdense de algo. Cuando ustedes evalúan un paciente, primero fíjense en la especie, que no les hayan dado valores de felino cuando era un canino o viceversa. Y segundo, fíjense en la edad. ¿Cuántos de ustedes analizan un hemograma con valores de un paciente adulto cuando es un animal de 6 semanas de edad, o 7 semanas de edad, o 8 semanas de edad? Los valores no concuerdan, no van a concordar. Entonces, fíjense en el tema de la edad primero, y fíjense en el tema de la especie. Son de los dos puntos más comunes. Ustedes están en el derecho de exigir al laboratorio que les manden intervalos de referencia para animales, primero de la especie, que es algo básico, y segundo de la edad, que pocos lo hacen, ¿sí? Entonces, para los interesados, como les digo, les voy a dejar un paper donde van a ver esto cómo es muy dinámico, cómo va cambiando y se va a ajustar un poco a la edad. Hasta las 8 semanas de edad, los cambios son tremendamente marcados, a nivel hematológico, a nivel bioquímico y a nivel de uranálisis. Son muy marcados. Entonces, eso es un punto muy importante a tener en consideración. Continuando con la ronda de preguntas, la doctora Mariela le consulta si una osteoartritis puede elevar la fosfatasa alcalina. Claro, claro que sí. Los niveles no son tan marcados, suelen ser leves, estamos hablando de hasta 5 veces. Más que la osteoartritis como tal, podría ser un osteosarcoma. He visto que te elevan hasta, marcadamente elevan, más de 10 veces el límite superior. Sí lo he visto.
Pero obviamente cuando tú haces tu diagnóstico diferencial, es así como funciona esto, ¿verdad? Viene un paciente, haces la historia clínica, ves signos clínicos, haces exámenes complementarios y con toda esa información lo licúas y obtienes, ¿qué cosa? Un diagnóstico diferencial donde pones a la primera enfermedad, segunda enfermedad, tercera enfermedad. Y dentro de los diagnósticos diferenciales casi siempre los tumores están yendo hacia abajo, o sea, son de los últimos, ¿sí? Entonces, la idea de acá es armar una lista problema donde tengamos signos clínicos más específicos, ¿sí? Antecedentes clínicos y un panel que incluya por lo menos, ¿sí? Marcadores de daño, marcadores de colestasis y marcadores de función. Estos que están aquí, a excepción de los ácidos biliares, creo que todos ustedes lo han trabajado o lo están trabajando en este momento. Por eso que no me metí, por ejemplo, en colesterol, en triglicéridos como tal, lípidos, que pueden hacer esto un poco más complejo y serían la segunda alternativa, no son la primera alternativa cuando uno hace una parte de bioquímica. Doctor, ¿el estrés juega un papel importante en la elevación de la fosfatasa alcalina? Sí, pero depende del estrés. Sí, depende del tipo de estrés. Si te hablas, por ejemplo, de una condición aguda, más que todo estamos hablando de catecolaminas tipo adrenalina, noradrenalina, donde vamos a ver un evento más asociado a signos o alteraciones a nivel de la parte hematológica, pero que duran 30 minutos o 40 minutos, que es el tiempo de vida medio de estas catecolaminas. Pero si hablamos de estrés crónico, ¿sí? Aquel estrés en el cual tú ves a un paciente que viene todo decaído, te dice el dueño que no come hace 3, 4 días, está con vómitos, la está pasando muy mal, tú sabes que eso no es agudo. Entonces, ese animal viene estresado, tú dices. Obviamente eso no es un estrés agudo. Entonces tú dices, bueno, algo debo de encontrar, ¿verdad? Lo primero que vas a encontrar, pensar, es un leucograma de estrés, ¿sí? Que es lo que se conoce como una respuesta esteroidea por corticoides endógenos, tipo cortisol. Entonces el cortisol lo que va a hacer es generar un leucograma por respuesta esteroidea, donde vamos a ver linfocitos bajos. Y lo segundo que puede generar, ¿sí? Podría ser un incremento de fosfatasa alcalina, pero a un nivel leve, muy leve, que incluso no supera el doble del límite superior. Eso es lo que se menciona. Otra alteración que se pueda dar a nivel de bioquímica, no hay ninguna. No hay ninguna porque solamente, y en caninos, acuérdense, porque en felinos no se puede dar este evento porque no hay una isoenzima que responda a los corticoides para la especie felina, solamente se da para la especie canina. Tenemos otra consulta del doctor Henry, que dice, ¿qué tan cierto es que cuando tengo una hepatitis viral, las transaminasas se elevan 10 veces el valor de referencia? Y si es infeccioso, menos de 10 veces el valor de referencia. A ver, entendí, creo que mal. Me dice, si es viral, que se eleva 10 veces más que el valor de referencia, ¿ya? Y si es infecciosa menos de 10 veces, ahí es donde yo me perdí. Sí, eso es lo que menciona el doctor Henry. Ya. Eso es verdad. Ok, ya. Las hepatitis infecciosas están dentro del grupo de las necrosis hepáticas multifocales. ¿Sí? Esa es la primera que puse en este cuadrito, donde lo que vamos a ver es básicamente un incremento de leve a moderado. O sea, no 10 veces más, ¿sí? Menos de 10 veces. Eso es lo que mencionan. ¿Quiénes entrarían ahí? Como les mencioné, peritonitis infecciosa felina como un ejemplo de infecciosa en gatos, leptospira como un ejemplo de bacteriana en canino. Si ponemos a las virales, también entrarían en este grupo. Si una hepatitis viral canina puede generar esto que está aquí, sí. Ahora, lo característico de ellas es, como les dije, no vas a incrementar más de 10 veces. ¿Quiénes se van a incrementar más de 10 veces? Te lo pueden incrementar, ¿sí? Los eventos denominados necrosis agudas masivas. Pero las necrosis agudas masivas están más que todo orientados a las toxicosis. Un ejemplo de toxicosis podría ser la intoxicación con cumarínicos, los cuales se generan dentro de todas las alteraciones, prolongaciones en los tiempos de coagulación. El tiempo de tromboplastina parcial activada va a estar prolongado, el tiempo de la protrombina va a estar prolongado, las plaquetas van a estar bajas, etc. Entonces, es ahí donde tú piensas en una intoxicación como tal. Cualquier intoxicación como tal te puede generar una lesión, una necrosis aguda muy severa. Entonces,
Esto sí está asociado más que todo a problemas que te eleven más de 10 veces el ALT y el AST. Los problemas netamente infecciosos no se caracterizan por hacer esto, excepto cuando tienes un evento hiperagudo. Te cruzaste por ahí con una leptospira que te generó un problema tremendamente severo. ¿Puede ser? Sí. ¿Es común? No. Ehrlich es lo mismo. O sea, el clásico paciente de Ehrlich que viene con una enfermedad que pues tiene un tiempo de evolución, pero por ahí vas a encontrar un evento hiperagudo de Ehrlichia donde vas a tener un paciente que muere al tercer día. Así hagas todo, le pongas doxiciclina y todo lo demás. ¿Es común eso? No es común. ¿Sí? Entonces, nos quedaríamos con temas infecciosos, virales o bacterianos, con incrementos menores a 10 veces, y temas de necrosis agudas, masivas, con incrementos mayores a 10 veces. Muchas gracias, doctor. Parece que nos ha quedado corto el tiempo. Agradecemos su excelente ponencia a nombre del Grupo TAC y por ello les vamos a estar brindando en estos días la constancia a nombre de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Muchas gracias a ustedes, gracias a todos. Gracias por las preguntas también muy interesantes. Y nada, espero que haya sido de su agrado la charla, un poco apresurada, pero espero de que hayan podido entender algunas cositas de lo que es bioquímica o hayan podido solucionar algunas dudas. Muchas gracias por su amabilidad. Estimados participantes, ahora brindamos un espacio a un auspiciador, Representaciones Durán. ¿Qué tal, colegas? ¿Cómo están? Soy Denise Villarruña, Brand Manager de Representaciones Durán. El día de hoy les voy a hablar del Tobramicin Colirio. Este producto es un producto netamente oftalmológico para perros y para gatos. Viene en un frasco de 5 ml y se usa para cualquier tratamiento oftalmológico cuyos microorganismos sean sensibles al sulfato de tobramicina. Gracias. Se les informa que habrá un sorteo finalizando este segundo día de jornada. En unos minutos estaré compartiendo el link con ustedes a través del chat. Asimismo, por favor, los que puedan, podrían activar su cámara para la toma de foto grupal, por favor.